Primero es salir de tu entorno. Ustedes no se imaginan el impacto que tiene en sus vidas el entorno en el que viven o en el que se relacionan. Si tú actualmente estás viviendo en un lugar en el que hay robos, protestas, tráficos ilegales y todas esas cosas deprimentes, tienes que saber que vivir en un lugar así está directa y negativamente afectando a tu subconsciente y por ende dictando tu futuro y llevándote a un lugar en el que probablemente tú no quieras ir. Y entonces, ¿qué se puede hacer? Mira, es ver cómo es la vida de las personas que viven a tu alrededor. Y esto va más allá de la familia. También cuenta la gente que tú no conoces. Tienes que preguntarte, ¿tienen ellos una vida que a ti te gustaría vivir? ¿Tienen plenitud, amor, libertad, paz en su interior y sienten plenitud? Si la respuesta es sí, te felicito porque estás en el lugar correcto y puedes comenzar a desarrollarte desde ahí. Pero si por el contrario no es así, ya sabes lo que tienes que hacer. Y eso no es ser egoísta ni avaro. De hecho es todo lo contrario. Estás agarrando y tomando el control de tu vida y haciendo lo que a ti te interesa hacer con tu vida. ¿No te parece mal que te sientas culpable o te sientas egoísta por enfocarte en ti mismo, por querer tirar todas las cosas malas por la ventana, alejarte de todos los ambientes tóxicos y enfocarte solamente en progresar y en avanzar para así en un futuro cercano poder ayudar a todos tus seres queridos y a tu familia financieramente y espiritualmente? Eso a mí me parece lo más generoso que puedes hacer. Y mira que el mundo está lleno de abundancia, repleto, por todos lados. Lo que pasa es que no todos son capaces de verlo, ya que están tan metidos en su caja, en los que habitan todos sus traumas, sus bloqueos, sus creencias limitantes, que son como una mochila de piedras que no te deja avanzar y alcanzar todo lo que a ti te gustaría lograr y ver todas las maravillas que existen. Y ahora les voy a decir algo que es muy importante. La sociedad no te quiere despierto ni despierta, te quiere adormecido. Adormecido, con una salud débil, sin conciencia propia, ignorante y lo más robotizado posible. Piensen en esto. Allá atrás, por los años 1600, se castigaba a la gente que pensaba fuera de la caja. Se castigaba a los que estaban conscientes. De hecho, se dice que empezó a ser ilegal y a prohibirse el aprender a leer. Lo único es que sabían leer y que podían hacerlo, y los que tenían la conciencia despierta eran los obispos, los magistrales y los que trabajaban para el gobierno, ya que así sabían que podían tener el control y mantener al pueblo oprimido, porque sabían que si tú aprendías a leer, tu ignorancia se iba, tu nivel de conciencia se elevaba y comenzaba a progresar en la vida. Si ustedes lo comparan con la actualidad, claramente no lo hacen de forma tan explícita, pero se sigue haciendo. Es solo cosa de prestar atención cómo funciona todo. Y el más claro ejemplo de todos es este, la educación financiera. Si en el colegio o en la universidad te enseñaran cómo funciona el dinero, sobre inversiones, bienes raíces, estrategias para generar ingresos en la bolsa de valores y a cómo generar riqueza en general, en ese caso tendría sentido asistir, ¿no? Pero en vez de hacer eso, te meten cantidades de fórmulas matemáticas, pura teoría, materias de relleno que nunca vas a usar y te preparan para ser un empleado. Todos los que van a la universidad dicen que no es así, pero la realidad es que sí, desde el colegio lo hacen. Te empiezan a meter el chip de empleado y por eso mismo, si no, ¿de qué te serviría obtener ese papel después de 5 años de estudio? Para ir a un trabajo, postular y mostrarlo. Y ojo que yo no quiero ofender a nadie, simplemente quiero dejar claro que la universidad te prepara para ser empleado, porque yo casi le entrego mis miles de dólares o euros a la universidad por pensar que era necesario para construir un buen futuro para mí, cuando eso es un completo error. Y sí, actualmente yo soy un empleado y eso es algo que yo decidí hacer porque para comenzar cualquier proyecto o encaminarse en cualquier cosa, uno tiene que tener de cierto capital. Y eso es lo que estoy haciendo actualmente. Estoy trabajando, entregando mi tiempo a cambio de dinero para así poder obtener capital. Y mientras estoy trabajando en este momento,
estoy estudiando otras cosas que me permiten progresar en todos los aspectos de mi vida, para así, en un breve periodo de tiempo, dejar de entregar mi tiempo a cambio de dinero y empezar a hacer que mi dinero trabaje para mí. Es algo que suena fácil, tal vez como que se suele escuchar, así un cliché, pero es algo que no todos se plantean. Y no los culpo si no confían en mí o no creen en lo que estoy diciendo. Están en todo su derecho. Pero les digo que esto es en serio. Esto ya ocurrió, ya es realidad y es solo una cosa de tiempo. Y los que se queden conmigo y me acompañen en este camino van a ser los únicos que van a ver los resultados de mis palabras. Actualmente, si tú te vas a la clase media, baja, te darás cuenta que todos tienen la misma visión de lo que es el dinero. Que el rico es el malo y que ser humilde es igual a ser pobre y que el pobre es pobre porque el rico es rico. Si tú tienes esa mentalidad, es imposible que logres algo abundante en tu vida. Ponerse en esa posición de víctima no te trae ningún beneficio. De hecho, es todo lo contrario. Si ustedes estudiaran un poco las frecuencias, se darían cuenta de que la envidia y el victimismo son una de las frecuencias más bajas que hay. Y como saben, si tú quieres atraer algo, tienes que ponerte en la frecuencia en lo que ese objeto está. Si tú quieres tener una vida abundante, llena de armonía, libertad y cosas positivas y bonitas, tienes que sintonizarte por acá arriba y dejar de ponerte en el papel de víctima y empezar a hacer el trabajo que hay que hacer. Como la frase, todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere morir. Eso lo que significa es que todos quieren tener los resultados que tiene el rico o los que tiene esa persona abundante, pero nadie quiere poner el trabajo necesario. Y si no lo haces, simplemente esos resultados no van a llegar. Como esa frase que yo he dicho un par de veces, si quieres obtener resultados diferentes, tienes que tomar y hacer cosas diferentes, no hacer lo mismo que los demás, poner más esfuerzo, poner más trabajo, porque no todos tienen esa chispa, esa llama interna que te dice ve y consíguelo, que existe, que se puede, y que si esa persona lo hizo, yo también lo puedo hacer y voy a poner el trabajo necesario para lograrlo porque sé que es posible. ¿No les parece extraño que en la educación tradicional no se enseñe sobre educación financiera? O sea, básicamente te están enseñando y entrenando para ser empleado de alguien más, el rico, trabajar para él, darle tu tiempo a cambio de dinero, trabajando para el rico, recibiendo un salario promedio y equivalente al tiempo que le entregaste de trabajo a tu empleador, en este caso el rico, y vivir toda tu vida, como dice Robert Kiyosaki, dentro de la carrera de la rata. A eso lo llaman libertad, yo no, y espero que ustedes tampoco, familia. Espero que hayan entendido el mensaje de este video. Si no lo entendieron, vuelvan, lo ven de nuevo y ahí van a ver. Les mando un abrazo, familia, les deseo muchos éxitos y nos vemos en el próximo video. Un saludo.